Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de café turco, baklava y por supuesto, mucho drama televisivo. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir de cabeza en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos hacen temblar los cimientos de la televisión turca y, bueno, también los nuestros, seamos honestos. ¿Qué traman estos dos? ¿Hay proyectos a la vista? ¿O simplemente nos están haciendo sufrir con la incertidumbre? Vamos a analizarlo todo, desde los rumores más jugosos hasta las confirmaciones más recientes, porque sí, hay cositas, hay cositas. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de chismes, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, suscríbanse al canal. Es gratis, les prometo. Y además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo con escuchar esos nombres, a muchos de nosotros se nos dibuja una sonrisa en la cara, ¿verdad? Y es que la química que demostraron en Erkencikus Pájaro Madrugador fue simplemente electrizante. No sé ustedes, pero yo me quedé completamente enganchada a la historia de Sanem y Can, y a la forma en que estos dos actores la interpretaban. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la pantalla. Por supuesto, después de que la serie terminó, empezaron a circular todo tipo de rumores. Que si estaban juntos, que si se habían peleado, que si se odiaban a muerte. Un culebrón en la vida real. Y como suele pasar en estos casos, la verdad se fue diluyendo entre tanta especulación. Lo cierto es que durante un tiempo, no se les vio juntos, y cada uno siguió su camino profesional por separado. Can se fue a Italia, donde se convirtió en una auténtica estrella, protagonizando series como Viola come il mare, mientras que Demet continuó triunfando en Turquía con proyectos como la película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, y la serie Doğduğun Ev Kaderindir, Tu hogar es tu destino. Y no olvidemos su incursión en el mundo de las fragancias y su presencia constante en campañas publicitarias de renombre. Demet ha sabido diversificar su carrera, consolidándose como una figura versátil y querida en el panorama artístico turco. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Candem, así es como se les conoce cariñosamente, nunca dejaron de soñar con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y, damas y caballeros, parece que esos sueños podrían hacerse realidad. En los últimos meses, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet han ido creciendo como la espuma. Y no son solo rumores vacíos. Hay indicios, hay pistas, hay pequeños detalles que nos hacen pensar que algo se está cociendo. Primero hablemos de las declaraciones de los propios actores. Si bien ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada de forma explícita, sí han dejado caer algunas frases que nos dan a entender que están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Can, por ejemplo, ha dicho en varias entrevistas que le encantaría volver a colaborar con Demet, que la considera una actriz muy talentosa y que guarda un recuerdo muy bonito de su experiencia en Erkencikus. Incluso ha mencionado que la química que compartieron en pantalla fue algo único e irrepetible, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. Demet, por su parte, ha respondido de forma similar, destacando la buena química que tenían en el set y diciendo que no descarta la idea de volver a trabajar con Can en el futuro. Añadiendo que nunca digas nunca en el mundo del espectáculo, lo que, seamos sinceros, es música para nuestros oídos. Pero no solo se trata de palabras. También hay pruebas más concretas que apuntan a un posible proyecto en común. Por ejemplo, hace unas semanas, varios medios turcos informaron de que una importante productora de televisión está interesada en reunir a Can y Demet para protagonizar una nueva serie. Según estas fuentes, la productora ya se habría puesto en contacto con ambos actores y les habría presentado un guión que les habría encantado. Se dice que el guión en cuestión es una mezcla de comedia romántica y drama, con personajes complejos y situaciones que pondrían a prueba las habilidades interpretativas de ambos actores. Esta productora, según los rumores, no es otra que Ayapm, conocida por producir algunas de las series turcas más exitosas de los últimos años, como Kara Sevda y Kukur. Su reputación y trayectoria en la industria la convierten en una opción muy atractiva para un proyecto de esta envergadura. Además, se rumorea que están dispuestos a invertir una gran suma de dinero para asegurar la participación de Can y Demet, lo que demuestra su confianza en el éxito de la serie.
Por supuesto, esta información no está confirmada al 100%. Pero el hecho de que haya surgido de diferentes fuentes confiables nos hace pensar que hay algo de verdad en ello. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, por lo que no sería sorprendente que una productora quisiera aprovechar su tirón mediático para crear una serie de éxito. Su popularidad trasciende fronteras, contando con una base de fans sólida en países de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, lo que garantiza una gran audiencia potencial para cualquier proyecto en el que participen. Ahora bien, ¿de qué trataría esta posible nueva serie? Aquí es donde empieza la especulación pura y dura. Algunos rumores apuntan a que se trataría de una comedia romántica, un género que ya les dio muy buenos resultados en Erkencikus. Se habla de una historia fresca y divertida, con situaciones cómicas y personajes entrañables que conquistarían al público. Otros, en cambio, sugieren que podría ser un drama, un registro en el que ambos actores han demostrado su talento en proyectos anteriores. Un drama intenso y conmovedor, con giros inesperados y personajes que luchan contra sus propios demonios. Personalmente creo que una combinación de ambos géneros sería ideal. Una serie que tuviera momentos divertidos y ligeros, pero que también abordara temas más profundos y emocionales. Algo que nos hiciera reír, llorar y suspirar, todo al mismo tiempo. ¿Será mucho pedir? Una serie que refleje la complejidad de las relaciones humanas, con personajes que evolucionen y cambien a lo largo de la historia. Un guión que explore temas como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la pérdida, con diálogos inteligentes y situaciones que nos hagan reflexionar. Pero más allá del género, lo importante es que la historia sea original, interesante y que les permita a Can y a Demet lucirse como actores. Que tengan la oportunidad de explorar nuevas facetas de sus personajes y de sorprendernos con su talento. Y por supuesto que la química entre ellos siga siendo tan palpable como lo fue en Erkencikus. Que la chispa que vimos en pantalla vuelva a encenderse, haciendo que nos olvidemos de que estamos viendo una serie y nos sumerjamos por completo en la historia de amor de los protagonistas. Otra cuestión importante es la elección del equipo creativo. El director, los guionistas, el director de fotografía. Todos ellos juegan un papel fundamental en el resultado final de la serie. Sería crucial que se eligiera a profesionales con experiencia y talento, que sepan cómo sacar el máximo partido a la historia y a los actores. Un director que tenga una visión clara de la serie y que sepa cómo guiar a los actores para que den lo mejor de sí mismos. Unos guionistas que sean capaces de crear una historia original y atractiva, con diálogos ingeniosos y personajes bien definidos. Un director de fotografía que sepa cómo crear una atmósfera visualmente impactante, utilizando la luz y el color para transmitir emociones. Y hablando de actores, también sería importante elegir un buen reparto secundario. Personajes que complementen a los protagonistas y que aporten riqueza y complejidad a la trama. Un buen reparto secundario puede marcar la diferencia entre una serie mediocre y una serie memorable. Actores que sean capaces de crear personajes creíbles y entrañables, con historias propias que se entrelacen con la de los protagonistas. Pero volviendo al tema principal, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos? Sinceramente creo que son bastante altas. Ambos actores han expresado su interés en colaborar de nuevo, hay productoras interesadas en reunirlos y, sobre todo, hay una legión de fans que están deseando verlos juntos en la pantalla. El clamor popular es innegable y las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y peticiones para que Can y Demet vuelvan a formar pareja en la televisión. Por supuesto, también hay obstáculos que superar. Can y Demet tienen agendas muy apretadas, y encontrar un hueco en sus calendarios para grabar una serie juntos no será tarea fácil. Además, las negociaciones con las productoras pueden ser complicadas, y siempre existe el riesgo de que las cosas no lleguen a buen término. Sus compromisos con otras marcas y proyectos también podrían influir en su disponibilidad. Sin embargo, la experiencia de Can Yaman en Italia también ha generado un nuevo público que podría sentirse atraído por una serie que lo reuniera con Demet, ampliando aún más el potencial de éxito del proyecto. Del mismo modo, la consolidación de Demet como una de las actrices más queridas de Turquía garantiza una gran expectación y seguimiento por parte de los medios y el público. Pero soy optimista. Creo que la voluntad de ambas partes es lo suficientemente fuerte como para superar estos obstáculos. Y si finalmente se confirma su reencuentro, creo que estaremos ante uno de los eventos televisivos más importantes de los últimos años.
Un evento que generaría un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema de conversación a nivel mundial. Así que, queridos amigos, mantengamos la esperanza y sigamos cruzando los dedos. Quién sabe, quizás dentro de poco podamos disfrutar de una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un sueño hecho realidad. Y mientras tanto seguiremos analizando cada rumor, cada pista y cada pequeño detalle que nos acerque un poco más a esa posibilidad. Estaremos atentos a cualquier movimiento en las redes sociales, a cualquier declaración en entrevistas y a cualquier filtración de información que pueda darnos una pista sobre el futuro de Candem. Además, no podemos olvidar el impacto que tendría este reencuentro en la industria turca de la televisión. Una serie protagonizada por Can y Demet podría abrir nuevas puertas y atraer a un público más amplio, consolidando aún más la posición de Turquía como uno de los principales productores de contenido audiovisual a nivel mundial. En resumen, hemos explorado a fondo el estado actual de los rumores y las posibilidades sobre un reencuentro televisivo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos que si bien no hay confirmación oficial, las señales y el interés de ambos actores, sumado al deseo ferviente de los fans, hacen que la posibilidad sea más real que nunca. Analizamos los posibles géneros y las expectativas que rodean un proyecto tan anticipado. Investigamos las posibles productoras involucradas, las dificultades logísticas que podrían surgir y el impacto que tendría este reencuentro en la industria televisiva. Gracias por acompañarme en este viaje de especulación y esperanza. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿De qué les gustaría que tratara la serie? ¿Qué director o guionista creen que sería ideal para este proyecto? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus sueños y sus expectativas. Compartan sus opiniones y hagamos crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Estaré trayendo más noticias, rumores y análisis sobre el mundo de las series turcas, así que no se lo pierdan. Y ya saben, si quieren seguir hablando de series turcas y de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, los espero en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima, Candem fans.